No es la primera esa. ¿Qué es la primera? Allá. Vamos a hacer un... Vamos a aplicar los conocimientos previos que hemos visto en el pizarrón para que se den cuenta que es exactamente igual, solamente que este es el objetivo. Nunca me ha gustado pasar diapositivas primero y luego hacer los dibujos en el pizarrón porque como que no tienen significado. Pero ahorita sí vamos a aplicar todo y vamos a ubicarnos en las imágenes para que entonces ya tengamos más fuerza de los conocimientos previamente adquiridos. Por ejemplo, vamos a quitar las etiquetas y vamos a preguntarle aquí a Abigail. Esas estructuras que están acá, ¿cómo se llaman? Muy bien. Las graduaciones arameras de Pacioni, como se puede ver acá, hay una duramadre que tiene dos capas, una capa que está pegada a lo que es el periósteo, mejor dicho al endostio, la parte interna del hueso, y otra que está dirigida hacia esta capa que es la aracnoides. Hay un espacio epidural o extradural que está por encima y un espacio subdural que está por debajo. Pero veo que la aracnoides tiene unas trabéculas y le da aspecto de telaraña, ¿sí? Dejando un espacio, espacio subaracnoideo donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido se produce en los plexos coroideos. Vean ustedes aquí, esto es plexo coroideo, esto es plexo coroideo, ¿sí? Los plexos coroideos son los que producen normalmente el líquido cefalorraquídeo que circula por el espacio subaracnoideo, que pasa por el sistema ventricular y que se reabsorbe en el seno sagital superior. Pero también podemos ver, entonces Gianelli, falta Gianelli, entonces Gianelli, porque le digo Nayeli, entonces Gianelli, entonces tenemos unos vasitos que están en el espesor del tejido trabecular diploide, pero hay otros vasos que van a ir cruzando prácticamente de aquí y se van a meter al interior, que son los vasos emisarios, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces debajo de esto existe una capa, la más interna, DAP, duramadre, aracnoide cipria madre, que es tan íntima que le va a regalar unas vainas que rodean los vasos. ¿Cómo se llaman? Sácala, por lógica, rodea los vasos. ¿Cómo se llama alrededor de los vasos? Perivascular. Y si va directamente a las neuronas, perineuronal. Sí, eso la va a formar la pia madre. Pero esta parte que está acá, Rafael, ¿qué es? ¿Es qué? Esa es la corteza, que es la sustancia gris, a diferencia de la sustancia gris a nivel de la médula, que es central en forma de H. Y esta parte que se encuentra acá, la sustancia blanca, que está distribuida, Eduardo, a nivel del encéfalo de tres formas. La sustancia blanca está repartida en tres formas en el cerebro. A ver, Janet. Las fibras aquí tenemos un ejemplo de fibra comisural, correcto. Aquí tenemos otra comisura, esta que es proyección, cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema y asociación, que van a ir normalmente de un lóbulo a otro lóbulo del mismo hemisferio y son ipsilaterales. Hasta aquí estamos claros todos, ¿sí? Pero también tenemos un sistema ventricular acá y tenemos el cuerpo calloso acá y dos membranitas que vienen a los trígonos olfatorios o fornis. Y en la tela coroidea del tercer ventrículo aparece triciplex. ¿Qué es eso? Triciplex, Judith. Ese no pueden fallar, están demasiado así desmenuzados, saltan en la boca ustedes para que nada más lo traguen y no pueden fallar. Triciplex, trígonos cerebrales internas y plexo coroideo. ¿Está bien? No plexo braquial no tiene nada que ver. Triciplex, ¿está bien lo que dijo aquí Andrés? Y estas estructuras van a unir esto que está acá, septum lucidum o septum prelucidum, un medio de fijación que va del cuerpo calloso a los pilares anteriores de los trígonos olfatorios o fornix. ¿Está bien? Vía eferente principal del rinencéfalo que contiene 1 millón de neuronas y que va a partir del punco del hipocampo que ahorita vamos a ver. ¿Está bien? Pero vamos a familiarizarnos. Vemos por ejemplo aquí en esta zona que está acá, Cindy, esto, tercer ventrículo, aquí, tálamos, aquí, cabeza del nuevo caudado, correcto, esto,
Núcleo lenticular. Se ve una zona pálida, que es la porción apical y media, globo pálido, y una parte más fuerte en su color, putáneo. Por fuera existe el claustro Guantemur y entre los dos una cápsula externa, una cápsula extrema y una ínsula de rey. ¿Ah? Entonces todos esos conocimientos vagamente que hemos representado en el pintarrón, ahora los vemos directamente aquí y vemos que sí existen biopsias aranales de Falcioni, que sí existen tres capas que son la dura madre, la aranoides y la pia madre, que sí existen espacios subaracnoideos de tipo trabecular donde se circula el líquido cefalorraquídeo, que sí existen los plexos coroides que van a presentar la producción del líquido cefalorraquídeo, que existen los tálamos que son dos y por encima la cabeza y por fuera la cápsula interna y por fuera el núcleo ventricular y por fuera la cápsula externa y por fuera el claustro y por fuera la cápsula extrema y por fuera la ínsula de Rey. Salgo por la esfera lateral y me voy a los diferentes giros del lóbulo frontal o hacia abajo a los diferentes giros del lóbulo temporal. ¿Está bien? Todos están ubicados en esto. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. La que sigue. Vemos aquí en un corte varias cosas importantes. La piel, una galea aponeurótica de tipo rectangular que hacia adelante recibe el frontal, hacia atrás recibe el occipital, a los lados a los temporales. Y luego vemos esta arteria meningia media, división anterior, que es una rama de la maxilar interna, que es la rama terminal de mayor calibre de la carótida externa, que es una rama de la carótida primitiva en C3 y C4, ¿está bien? Y que del lado derecho viene el tronco arterial brachiocefálico y del lado izquierdo viene como una rama directamente del callado de la aorta, trocasum. ¿Está bien? ¿Qué rama es? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. Bien. Vemos que esa zona vulnerable que se encuentra en este nivel se llama epterium, vulgarmente conocida como 100 en la profundidad, división anterior de la arteria meningia media. No es que seamos perfeccionistas, es que es lo real. Cuando discutimos con un neurólogo, dice la arteria meningia media entró al cráneo, ahí terminó y se dividió en división anterior y división posterior, como vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Lo que está aquí es la división anterior de la arteria meningia media y no la meningia media como dicen muchos libros. ¿Está bien? Como también lo que inerva toda la parte posterior del antebrazo no es el nervio radial, es su rama interósea posterior, porque el radial terminó a 1.25 por debajo del pie de codo, frente al cuello del radio. ¿Está bien? Pues ya quedó claro. Pasamos a la que sigue. Aquí precisamente está entra la arteria meningia media y se divide en la división anterior y la división posterior, y son las divisiones las que van a producir arborizaciones en la superficie interna de los huesos. Vemos esta arteria, ¿verdad? Que son las ramas terminales, que es temporal superficial maxilar interna, que va a terminar prácticamente acá en el fondo con la arteria esfenopalatina, que es una de las 17 ramas de la maxilar interna y es la que produce sangrado nasal conocido con el nombre de epistaxis. La otorragia es en tu oído, sería nasorragia, pero no es muy común, entonces se utiliza epistaxis. ¿Está bien? Muy bien, pasamos a la que sigue. Un acercamiento y a colores nos permite ver que el color verde será pia madre, que es tan fiel como el papa, la sustancia cortical, que entra en el espesor del cerebro, regalándole vainas perivasculares y perineuronales. ¿Correcto? La sustancia gris se ve muy perfecta aquí y la corteza presenta 6 capas para su estudio, y en la cuarta capa aparecen las células gigantes de Betz o piramidales que van a originar ese famoso fascículo o tracto de la neurona motora superior llamado córtico espinal, que ya vimos que viene de la corteza hacia abajo, pero no hemos visto exactamente de dónde. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver el día de hoy. Luego vemos una capa rojita que pertenece y vemos cómo se introduce al seno sagital, que es un lago venoso, el más grande de todos los senos venosos de la dura madre, para que se reabsorba el líquido cefalorraquídeo. Y es tanta la profundidad que hacen estos que pueden provocar fosetas a lo largo o a los lados del surco por donde va el seno sagital superior. Ya lo vimos también cuando se corta el cráneo y vemos la superficie endocraniana. Y vemos esta grisácea que entra por acá, se mete al encéfalo, forma la O del cerebro, abajo la O del cerebelo, se mete entre el cerebro y el cerebelo para formar la tienda o techo del cerebelo que no hemos visto, y se proyecta hasta la hipófisis para formar la tienda de la hipófisis. O sea que 4 estructuras van a formar la dura madre, que son 2 verticales y 2 horizontales, que son
os del cerebelo, tienda del cerebelo, tienda de la hipófisis, que ahorita vamos a ver. ¿Para qué sigue? Hacemos un corte de la dura madre. Podemos ver que este seno sagital superior que va por delante de la crista galli y que se proyecta hasta la protuberancia occipital interna a la profundidad del ilium, ¿sí? Va recibiendo las venas frontales, a las parietales, a las occipitales y las parietales, recibiendo las témporas, o sea, toda la superficie externa del encéfalo. Va a drenar a este seno principal que está pasando por la avenida sagital y está llevando toda la sangre a la complexa sinusal. Pasamos a que sigue. Y vemos una figura muy ilustrativa en donde se ve perfectamente bien una hoz, ¿correcto? En donde solamente falta el falo que está aquí y la muerte que está aquí. Figura 14 de la lotería mexicana, la muerte, una hoz que está aquí, pero esta es la hoz del cerebro. ¿Está bien? Esta hoz presenta una curvatura superior convexa, otra curvatura inferior convexa, que presenta al seno sagital superior, al seno sagital inferior, y de pronto esta se reúne con la vena cerebral magna, que es el resultado de las venas cerebrales internas, que es el resultado de TACO, tálamo estriada y coroidea. TACO, tálamo estriada y coroidea forman las cerebrales internas, que son de ambos lados, una derecha y una izquierda, y las dos se reúnen aquí para formar la vena cerebral magna o ámpula de Galeno. ¿Está bien? Esta vena va a tener una tributaria, y esa tributaria que viene de aquí abajito se llama vena basal de Rosenthal, ¿sí? Entonces la base del cráneo va a drenar a través de las venas de Rosenthal que van directamente a la vena cerebral magna. Aquí está el sopo, correcto, aquí está el seno recto, aquí está el seno lateral, aquí está la porción sigmoidea, aquí está el seno petroso superior, aquí está el seno petroso superior, seno intercavernoso anterior, seno intercavernoso posterior, seno esfenoparietal y en la órbita vos y voy. ¿Qué era eso? Entonces ellos tres se reúnen para formar los senos cavernosos, que son venas que están a los lados de la silla turca, que se proyectan en sentido antero-posterior al vértice peñasco, dividiéndose y terminando en CC, seno petroso superior y seno petroso inferior. ¿La basal de Rosenthal es una tributaria o llega directamente a la fusión de la magna con...? No, es una tributaria de la vena magna, sí, vena basal de Rosenthal, ¿sí? Que puede ser única o puede ser doble, porque todo lo que es la parte inferior, donde está el frontal, el etmoides, el esfenoides, toda esa parte, las venitas van confluyendo todas y a veces se reúnen en una sola vena o una derecha y una izquierda que desembocan en la vena cerebral. Vamos a aprovechar la diapositiva. Vemos al mapa que salió en el examen, maxilar y palatino. El músculo más grande del grupo de la lengua o del grupo supraoideo, heniogloso. El músculo que nos hace sacar la lengua, heniogloso. La apófisis odontoides, ¿verdad? Que es esta parte de lo que es la segunda vértebra, que es el axis, el arco anterior del atlas, el arco posterior del atlas y todo lo que es la dura madre, que está como parte periférica, hasta llegar a la vértebra. ¿La que sigue? Fíjense muy bien, tomen esta diapositiva, todos los nervios craneales, todas las arterias principales, todo el sistema venoso principal. Veamos. Esta es la dura madre, que aquí la tienen cortado para poder ver la fosa cerebelosa que está ahí abajo, donde está el cerebelo. Y esto es un plano transversal que nos deja prácticamente una concavidad anterior que se llama foramen oval. ¿Para qué la deja? ¿Para qué? No lo escuché, Diana. O sea, yo digo que esta parte de acá lo tienen cortado, pero me deja una concavidad anterior. ¿Para qué queda esta concavidad anterior? ¿Para qué será? Para que pase el tallo cerebral, ¿correcto? Y se llama foramen oval, como el foramen que tenemos en el corazón, en el tabique interauricular. Entonces, este foramen oval, esto, ¿correcto? Delimita todo esto que está cortado acá, que se llama tienda del cerebelo, o techo del cerebelo. Pero esta proyección se proyecta aquí hacia adelante y termina aquí sobre la hipófisis, y la de aquí hace lo mismo y termina aquí sobre la hipófisis, y esta es la tienda de la hipófisis.
la tienda del cerebelo, la tienda de la hipófisis, la hoz del cerebro y acá abajito de esto, acá abajito, la hoz del cerebelo son las 4 cosas importantes que hace la dura madre. ¿Está bien? ¿Cuántas esperan? ¿Cuáles son? Y las verticales son hoz del cerebro, horizontales, tienda del cerebelo, tienda de la hipófisis. Ok. Vemos directamente acá una arteria que se va a la cavidad orbitaria, OCC, una de las ramas terminales de la carótida interna oftálmica. ¿Está bien? Vemos una arteria que normalmente se va a meter aquí lo dice, ¿verdad? Esta arteria, carótida interna, su rama que se proyecta para allá, una que va a salir por acá cerebral media, una que va a venir acá cerebral anterior, y aquí viniendo aquí en el clivus, y se va a terminar con las cerebrales posteriores, ¿correcto? Y van a participar en coco camepo con 3 cerebrales de cada lado y coco adelante y coco atrás, 2 comunicantes anteriores, 2 comunicantes posterolaterales. ¿Sí? Vemos nuevamente el seno cavernoso. Vemos el seno esfenoparietal. Vemos a vos que viene aquí abajo. Viene aquí el seno cavernoso, comunicado aquí y acá por los senos intercavernosos anterior y posterior. Vemos que se divide seno petroso superior, seno petroso inferior. Vemos aquí la vena cerebral magna y aquí cortado el seno sagital inferior y aquí la formación del seno recto. Vemos aquí el seno lateral, su porción horizontal y su porción vertical o sigmoidea, entre 2 senos, la fa, donde hay 3 nervios y eran 2. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen 3? Porque el auditivo tiene, ¿verdad? AVE, que es auditivo y vestibular, 2 ramas, junto con el facial y la arteria laberíntica. Se ve el voluminoso glande de Gasser asentado sobre el cabo de Meckel. Se ven sus 3 ramas o mami, siendo la de mayor volumen. La mandibular o maxilar inferior que sale por el agujero oval. Se ve el agujero espinoso dando la entrada a los vasos meningios, meningia media. ¿Está bien? Y vemos directamente acá lo que es un plexo basilar, que es un plexo aquí venoso occipital, venitas que están alrededor, que van a confluir por un seno que viene acá atrás, que se llama SOPO, seno occipital posterior. ¿La que sigue? Aquí nada más estamos viendo lo que es una calabacita que corresponde a la hipófisis. Vemos a los senos cavernosos a los lados, correcto, y vemos acá a lo que es los nervios ópticos. Pasamos a la que sigue. Y llegamos entonces a la subdivisión más grande. Dijimos que el encéfalo se formaba normalmente de la yema anterior, se originaba de la yema anterior que originaba el prosencéfalo con 2 cosas importantes: telencéfalo, subdivisión más grande, cavidades primer y segundo ventrículo, y diencéfalo, la parte central, cuyo límite lateral son cápsulas internas y cuya cavidad es el tercer ventrículo. Que la yema media era la subdivisión más pequeña, que era el mesencéfalo, y que la yema posterior nos daba el rombencéfalo, que incluía al puente, a lo que era el bulbo, a lo que era el cerebelo, y que algunos autores le dicen metencéfalo al puente y mielencéfalo al bulbo, que son parte del rombencéfalo. ¿Sí? Veamos nosotros los 10 giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Idéntico al que dice. El mío estuvo mejor, por supuesto, pero aquí vemos 1, 2, 3 giros horizontales. Un giro oblicuo ascendente, este que está acá. Todo esto que está aquí, limitado, todo esto, lóbulo frontal. ¿Está bien? Es el lóbulo más grande. Ahora vamos a decir más cosas. Es el lóbulo más grande, el que almacena la memoria, el que nos permite hablar, ¿verdad? El lenguaje de Broca y otras cosas que vamos a ver después. Primero era identificar las partes del sistema nervioso y después meterle más conocimientos a cada región. ¿Sí? Es el más grande, es el único que es motor y que va a indicar las funciones que vamos a hacer, el movimiento de nuestro cuerpo, porque los otros, ¿cómo se llama este? Temporal, parietal, este y este. Entonces nos hacen un mnemotécnico como el asterio, pote, parietal, occipital y temporal, como los 3 lóbulos sensitivos, pote, parietal, occipital y temporal, y el único lóbulo que es motor, que es el anterior, que es el lóbulo frontal. Es el más grande, el que almacena memoria, el área de pensamiento, el área de lenguaje, funciones principales del lóbulo anterior, que es el frontal. Muy bien, una cisura acá, lateral, horizontal de Silvio, una cisura central de Rolando, ¿correcto? Pasamos a la que sigue. Y aquí está, pote, vean el tamaño del lóbulo, y vean a pote, parietal, occipital y temporal como los 3 lóbulos que son sensitivos.
en donde aquí va a estar el área de la audición, aquí va a estar el área de la vista, aquí va a estar el área sensitiva especial, aquí va a ser área del equilibrio, aquí abajito área del gusto. Va a haber una clase donde veamos las áreas de Brodmann y cada partecita de esas para qué sirve. Lo importante, 4 lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital y nada más uno, grande, enorme, pensamiento, lenguaje, lóbulo frontal como motor, pote, parietal, occipital y temporal, sensitivos. ¿Para qué siguen? Abrimos normalmente como también lo abrimos aquí en el pintarrón, ¿sí? Y dijimos que era como una ballena que de pronto va a comer, hace esto así, con un separador que yo puse por acá y un separador que puse por acá para ver en la profundidad que la ínsula. Entonces la ínsula del Rey es un área que tiene pequeñas circunvoluciones como que ven al fondo y que si yo agarro y empiezo a disecar, diseco, ¿qué voy a encontrar? Y luego sigo disecando. El claustro antemuro. Y luego el núcleo yo estoy ubicado en el tercer ventrículo, mira hacia arriba, ¿qué veo? Triciplex, tela coroidea, triciplex, ¿ok? Veo a cada lado, ¿qué veo? Los tálamos, aquí arribita entre un tálamo y otro tálamo, comisura intertalámica, y hacia adelante veo a Pilalaki, donde estaba el pico rostro, la minilla rostral, lámina terminal supraóptica, aquí anóptico, pero ahora me viro y veo hacia atrás, ¿qué veo? Epitálamo, donde estaba petrico, los pedículos de epífisis, trígonos avenulares y comisura interavenular. Ok, pues aquí esta diapositiva nos sirve para la ínsula de Rey, ya la conocemos. Próxima. Vemos un corte sagital, vean ustedes lo que sigue. Aquí vemos muchas cosas importantes. Quitamos las etiquetas, ¿sí? Y vamos a desglosar todo lo que tenemos acá. Vamos a empezar con Rafael. ¿Qué sería esto? No. ¿Es la comisura? Es la comisura intertalámica. Comisura intertalámica o masa gris intermedia. Por lo tanto, este es el tálamo. ¿Está bien? Vamos por partes. Sonia, aquí tenemos esta estructura. Puente o protuberancia. Puente de Valoli o protuberancia. Muy bien. Vamos a ver aquí a esta parte que se encuentra a este nivel. Mesencéfalo. Es la parte más pequeña, 1.5, atravesada en el dorso por medio de ¿qué? En su espesor, en la parte dorsal, lo atraviesa algo. Mesencéfalo. Hay una cosa que lo atraviesa en su parte. El acueducto cerebral, mesencefálico o de Silvio. Muy bien. De pronto, el puente está sentado sobre la porción basilar del occipital. Pregunta, ¿qué hay sobre la porción basilar del occipital? La membrana pectoral. El clivus y la arteria, que es el tronco de la basilar. Por lo tanto, el tronco de la basilar va a venir entre la porción basilar, el clivus y la porción anterior basal de este puente. ¿Está bien? Luego tenemos directamente a la hipófisis, el luce el néter. Nos pone una hipófisis, allá ponle aquí, saca la lupa, la pones acá y vean ustedes los 3 colores. ¿Está bien? Una parte, tejido glandular, adeno, hipófisis, ¿correcto? Una parte más sombría, pars intermedia, donde se produce la hormona estimulante de los melanocitos. En la parte posterior, tejido nervioso, amarillito, prolongación del hipotálamo, neurohipófisis, donde está la vasopresina, la oxitocina y una serie de hormonas que van a ver en segundo año. Y se van a dar cuenta de que existen prácticamente 9 hormonas, 6 en la parte anterior, 1 en medio y 2 atrás, que van a ustedes a machacar en segundo año. Cada una de ellas hormona de crecimiento, un montón de porquerías, muchas cosas. Quitamos este cuadro. Luego vemos, para seguir con Efraín. ¿Qué es esto? El cuerpo calloso. Vemos el pico, correcto, el pico. Y vemos a lo que es la rodilla, y vemos a lo que es el tronco, y acá, el rodete o esplenio. Cuando empezamos a estudiar, ¿sí? Empezamos a decir, este es el pico, esta es la rodilla, el tronco, cuerpo, rodete o esplenio. O sea, muchos se quedan hasta allá, ¿sí? Hasta allá estuvo. O sea, pico, rodilla, tronco, cuerpo y rodete o esplenio. Lo que sigue a eso es que este es el pico, la rodilla, el cuerpo, el rodete. Ahora es el pico, o sea, cada vez más rápido, porque esta es una carrera de medicina, pero es medicina a la carrera. ¿Está bien? Cuando nosotros vemos a esa estructura, ¿qué estructura será? Nada que ver. Héctor,
Tampoco. A ver, tiempo, para él. Ahí está, mira. Ahí está, una cortesía de Miguel. Entonces, esta parte. ¿Ah? Nada que ver. A ver. Tampoco. Trígono olfatorio fornis. Córrete un poco. Así. Este es el septum pelúcido, pero el otro es el pilar anterior, ¿sí? Del trígono olfatorio. Y pregunta, María José, ¿qué es esto? Esto. Es el conducto de Monroe. Agujero ventricular de Monroe. Esto. Comisura intertalámica, ¿correcto? Ahora vamos a ver, quitamos esto, quítalo. Vean cuántas cosas aparecen. Estamos ubicados acá, miren, aquí. Sobre el mesencéfalo, con un tálamo que la mitad posterior hacia abajo presenta. Correcto. Y aquí adelante presenta. Entonces el hipotálamo presenta este tubérculo mamilar, que es la terminación de esto, miren. Ustedes no lo ven, yo sí lo veo. Miren. Este es el tubérculo mamilar, pasando a los lados del infundíbulo de la hipófisis. Pero vean el infundíbulo. ¿Ya lo vieron? Un embudo así. Infundíbulo, que no es lo mismo que tallo hipofisiario. El infundíbulo es esta parte que se va agudizando en forma triangular de embudo, y esta parte es el pedículo o tallo hipofisiario. Esto no es lo mismo que esto. ¿Está bien? Y luego la hipófisis. Vamos a seguir. Adán. Veo esta estructura y veo esta. Dejen a Adán, o sea que lo piensen, pero no en voz alta. Veo esto. Ayúdale, Miguel. Pon aquí la luz para que pasen los eritrocitos, porque los vean. Ahí está. Esto y esto. Vamos a ver. No, son las intercavernosas. Son los senos intercavernosos anterior y posterior que van a unir un seno cavernoso con el otro seno cavernoso. ¿Está bien? Ok, quitamos esto. De pronto yo estoy parado aquí, ¿de acuerdo? Y veo normalmente hacia arriba y veo los plexos coroideus, veo las venas cerebrales internas, veo los trígonos triciplex en la tela coroidea. ¿Está bien? Y veo normalmente hacia abajo de este tercer ventrículo, veo a esto y a esto. ¿Qué es esto? Perfecto. ¿Y luego? ¿Y luego? Ese es el piso del tercer ventrículo. ¿Está bien? Y de pronto veo al frente y veo el pico, la laminilla rostral, veo el quiasma, la lámina terminal supraóptica, y digo ki. ¿Está bien? Y aparece algo nuevo para ustedes. ¿Sí? Esto que está acá, no lo pierdan de vista, y esto que está acá, no lo pierdan de vista, esto y esto. ¿Está bien? Se llama comisura blanca anterior, y la que está atrás, comisura blanca posterior, y con eso cerramos las 6 comisuras que les dije que tiene el encéfalo: cuerpo calloso, comisura intertalámica, comisura interavenular, comisura del hipocampo, comisura blanca anterior y comisura blanca posterior. ¿Está bien? Para que tengan ustedes una idea, esto, que es la comisura blanca anterior, que está atravesando la pared anterior del tercer ventrículo, donde está pila laqui, esta comisura viene así, idéntica al forceps menor. Oriana, ¿cómo es el forceps menor? ¿Qué era el forceps menor? Forceps menor. Carlos. Unían los frontales. Jared. Son los que unían los lóbulos frontales. A ver, vamos por partes. A ver, María José. Es el que unir los lóbulos frontales en la parte de la rodilla del Muy bien. Entonces, en el cuerpo calloso hay 4 partes, ¿verdad? El pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete. Pasando a través de la rodilla de un frontal al otro frontal, ese se llama forceps menor. Pasando de un lóbulo occipital por el rodete o esplenio al otro lóbulo occipital, ese se llama forceps mayor. Pues esta comisura blanca anterior tiene 2 diademas, ¿sí? Una anterior delgada, ¿sí? Que es idéntica al forceps menor. Perdona, ¿dónde va el forceps menor, Héctor? A través de la rodilla, ¿está bien? Esto no va a pasar en la rodilla porque no es cuerpo calloso. Vean dónde está el cuerpo calloso.
Ya no es del pico y este está pasando aquí, pero va a venir acá adelante y va a venir acá atrás con una concavidad anterior, ¿está bien? Esa es la diadema anterior, como las diademas que se ponen acá. Y la posterior, que tiene esta comisura blanca anterior, es también delgadita, pero va a ir pasando y ahora viene al lóbulo temporal y viene al otro lóbulo temporal. Comisura blanca anterior, fibras comisurales que tienen una parte anterior que une lóbulos frontales entre sí y una parte posterior que une lóbulos temporales entre sí. ¿Ya quedó claro ese concepto? Comisura blanca anterior. ¿Está bien? Y en cambio, la comisura blanca posterior, que vean dónde está. Aquí está la epífisis, el parte del epitálamo. Aquí está el pedículo anterior del epífisis, ¿está bien? Esta partecita que está acá atrás, encima de los folículos, aquí, y debajo del epitálamo, aquí precisamente, comisura blanca posterior, exactamente lo mismo que hace el force mayor. ¿Qué hace el force mayor? Uno de los lóbulos occipitales, igual digamos que es A través de... a través de la del rodete del cráneo. Obvio que este no es cuerpo calloso, pero va a ser lo mismo. Es unas fibras comisurales delgadas que siguen lo mismo que el force mayor, obviamente mucho más delgadas y no tienen nada que ver con el cuerpo calloso. Pasan directamente por debajo del epitálamo y se dirigen a cada lóbulo occipital de la misma forma como el force mayor, obviamente más pequeño, más delgado y sin ninguna relación con el cuerpo calloso. ¿Está bien? Aparecen más cosas. Septum lucidum, plexo coroideo, pilar anterior del trígono, agujero interpendicular de Monro, ¿correcto? Aquí aparece EMA y Q, espacio interpendicular, tubérculo mamilar, infundíbulo, quiasma óptico, pi, la, y pico, laminilla, quiasma óptico, seno intercavernoso anterior, posterior, adenohipófisis, pars intermedia, neurohipófisis, cerebroesfenoidal, cornete superior y medio del etmoides inferior, hueso independiente. Y luego pasamos acá atrás y aparece uno que no hemos tocado para nada, cerebelo. ¿Está bien? Y el cerebelo presenta un árbol de la vida como Banamex, ¿verdad? El árbol de la vida. ¿Está bien? Y aparece, miren, 1, 2, 3, 4, 5, un montón de giros que en su momento adecuado vamos a ver que se llama Lilopudefo-tu-P-U-N. Lilopudefo-tu-P-U-N. El mnemoteo dice Lilopudefo porque es francés. ¿Está bien? Tupum porque es maya. ¿Está bien? Entonces, todos los giros que vamos a tener acá, vamos a verlos más adelante. Ese mnemotecnico lo vamos a despedazar, lo vamos a despedazar para entenderlo perfectamente. ¿Qué será esto que está acá, Efraín? Es el cuarto ventrículo. Sí, estamos en el cuarto ventrículo, pero hay una cosa rosadita allá. Plexos coroideos, ¿está bien? Que están en todos los ventrículos. Miren, aquí está en el tercer ventrículo. En los ventrículos laterales también tenemos plexos coroideos. En el cuarto ventrículo también tenemos plexos coroideos.